Voy a ponerle a grabar, por cierto, que se me había olvidado. Vamos a ver, yo hice un cambio en mediación porque les había puesto unos ejercicios. Ah, mira, ya quiso. Nada más déjame corregir esto porque cuando esta cosa quiere hay que aprovechar las finanzas de la FAO. Yo les hice un cambio de modo que los ejercicios que yo les puse originalmente se los cambié ahora por los actualizados y les cambié las respuestas, y en las respuestas están ahora sí en el Excel que yo les subí, bueno, en el Excel no, en la hoja de cálculo que yo les subí, están todas las, en cada pestaña están los ejercicios resueltos, desde el 1 hasta el 8, que por cierto no hay 7. Sí, también me tiene. Bueno, es que también eso, digamos, el punto 2 nunca me dio. Ok, bueno, entonces vamos a revisarlo. Profe, Vean, aquí están. Aquí en las prácticas de los estados financieros hay una carpeta donde está el flujo efectivo personal, donde están las prácticas ya resueltas y donde están el planteamiento. Entonces ustedes descargan todo eso y ahí está. Vamos a revisar entonces, si les parece, el ejercicio 2, o si quieren las vamos viendo de una en una. Puede ser de una nona también. sí, porque de hecho, yo lo que le pasé que nada más a mí me apareció lo que era un balance general, pero no me acuerdo cuál era. Pero no me aparecían el resto de las respuestas, solo era un balance general y un estado de resultado que era del mismo tema, algo así era. No me aparecieron el resto. Y yo estuve buscando en mediación, en Classroom y hasta entré a Drive. No, en Classroom no las cambié porque ya mediación levantó. Entonces no volví a entrarle. La idea del Classroom era duplicarla por si no podían meterse en mediación. Ajá. ¿Verdad? Pero entonces ya ahora que mediación está funcionando, nos vamos a guindar de ahí. Si en algún momento se vuelve a caer, volvemos a duplicar la clase. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos el ejercicio 1, ¿verdad? Que es puramente de clasificación. Esto es muy importante porque cada vez que ustedes vayan a empezar con cualquier procedimiento de montaje de un estado de este tipo o de cualquier tipo de problema que a ustedes se les vaya a poner financiero, lo primero que uno tiene que hacer es leer y sacar todos los datos, acomodarlos, catalogarlos para que entonces sean procesables. En este caso estamos hablando de tipo de estado y de tipo de cuenta. Entonces, bueno, es muy importante que ustedes puedan distinguir cuándo se trata de una y cuándo se trata de otra. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Porque siempre quedan como ciertos oscuros. ¿Ninguna pregunta? Sí, profe, sobre la depreciación acumulada, digamos, es que a veces dice como depreciación de inmuebles o algo así. La depreciación es un gasto, pero en el momento de ponerlo en la parte de hacer un estado de resultados, no entiendo si va o no va. Digamos, dice como depreciación acumulada. Es una depreciación inmóvil, que no sé, algo así dice en otras partes. Ok, aquí es muy importante lo siguiente. Es muy buena la pregunta porque vean que acá aparece 2 veces, ¿verdad? Aparece aquí depreciación acumulada y dice que está del balance general y que va como un activo fijo. Aquí la palabra que diferencia de la otra es acumulada. La depreciación aquí es como el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, que es el mismo, ¿verdad? Y dice que es un gasto. Entonces, vean que pareciera que es lo mismo. Pero, ¿por qué no es lo mismo? Por lo siguiente, y es muy buena la pregunta, porque esto es un tema al que tenemos que entrarle con cierta profundidad. La depreciación es la manera en que yo, por medio de dinero o de cifras, voy registrando cómo se me van gastando a mí mis activos, ¿verdad? Hay activos que no se deprecian. Los activos que nunca se deprecian
son las propiedades, la tierra, digamos, nunca se deprecia, ¿verdad? Puede ser que baje o suba el precio por una cuestión de mercado, pero la tierra no se deteriora, digamos. En cambio, yo tengo qué sé yo tengo un carro y el carro se va poniendo viejito. Entonces, la depreciación lo que dice es, el carro se va poniendo viejito en este ritmo con el paso del tiempo. Recuerden que la finanza siempre es medir el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, si tengo un carro, el primer año se deprecia 20%, el segundo año 10%, el siguiente año 10%, 4 años así, hasta que en el quinto año se deprecia otra vez 20%, y eso se llama depreciación lineal. Esa es la forma en que está calculado cómo se deprecia según el gobierno. El gobierno es el que dice cuánto dura, cuánto es la vida útil de un activo. ¿Alguien tiene la música puesta? Entonces, cuando yo tengo un activo que se va depreciando de esta manera, ¿verdad? ¿Qué significa? Que yo voy perdiendo plata de este activo, es decir, mi escritorio vale menos cada año, mi tablet vale menos cada año. Esa plata yo tengo que guardarla y tengo que utilizarla para después comprar otro activo que me reemplace el viejito, ¿verdad? Entonces yo lo que voy haciendo, o el sistema financiero lo que permite, es lo siguiente. Permite que yo vaya guardando esa plata y la ponga como un gasto. Este gasto yo lo voy a ir poniendo en mis libros. Es contable y es deducible de impuestos. Pero no es un gasto real. Es simplemente algo que yo en libros voy guardando, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la depreciación acumulada, significa que yo voy teniendo un número que se va haciendo cada vez más grande todos los años y que cuando este número yo lo voy poniendo en mi balance general, me está diciendo que yo ahí tengo esa plata guardada, pero que no es una plata que puedo mover, sino que es una plata para reemplazar activos. Cuando yo tengo la depreciación del año, solo como depreciación, lo pongo en el estado de pérdidas y ganancias como si fuera un gasto, porque es una plata que yo no voy a poder usar porque es el gasto de mis activos. Entonces, dependiendo si es depreciación acumulada, lo voy a poner en el balance general, pero si solo dice depreciación, es un gasto. Cuando yo digo depreciación de los archivos y de los CDs y de los carros y etcétera, es depreciación acumulada. Cuando yo solamente pongo gasto de depreciación, nada más lo voy a poner de ese año, ¿verdad? Solo voy a ponerlo en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Me expliqué? Sí. Yo quiero hacerles un video sobre el tema. Lo que pasa es que hacer un Yo tengo una video a mí me pregunta. toma 2 días, entonces ahí voy. Sí. Mi pregunta es sobre el caso de las inversiones en mercados de dinero que habían el ejemplo de Fernando y Ulises. Ujú. Una inversión en un mercado de dinero, ¿cómo se cataloga? ¿A dónde? Ese es en el 2. Sí, es en el de, familia de Fernando y Ulises, dice, Hay 2 de Fernando y Ulises, el 2 y es el en 4. el primero, bueno, en el 2, Oh, dice inversiones en mercado de dinero. ajá. Ok. Aquí yo lo estoy poniendo como un activo, ¿verdad? Y lo estoy poniendo como un activo porque es plata que yo tengo, pero que no la tengo en la mano, que la tengo, en este caso, en el mercado de dinero, es que yo tengo, imagínense el Bitcoin, que yo tengo una plata en Bitcoin metida, ¿ya? Entonces, es una plata que yo la puedo mover en menos de un año. Y al poderla mover en menos de un año, significa que es un activo circulante. Nico, una pregunta. Perdón, es que hasta ahora me pude unir porque tuve que ir a una cita de emergencia médica. Ujú. ¿Esto queda grabado? Estoy grabando. Ah, ok, perfecto. Sí, no, estoy bien. Esa era la consulta nada más, porque me da cosa perdérmelo del principio. Gracias.
Sí, sí, digamos que al principio hicimos unas cositas ahí y no lo grabé porque se me había olvidado, pero desde Ok. que estamos en preguntas ya estamos grabando, Ah, ok, ok. Muchas gracias. con gusto. Paulina, ¿te quedó claro? Sí, ya iba a responder, pero en eso entró Raquel. Ay, Pero sí, perdón. gracias. Todo bien. Tras el caballo. Ok, pero entonces sí está claro que es una plata que yo tengo para moverla en menos de un año. Todo lo que yo pueda mover en menos de un año es un activo circulante. Por Sí, eso de es que hecho yo digamos, lo ajá, googleé. Lo googleé y me pareció eso, que iba a ser un activo y no sabía como en qué periodo de tiempo, pero sí, sí lo clasifiqué así, solo que me quedó la duda. recuerden que los estados de resultados, los balances en general, todos los estados financieros, lo normal es que se presentan anuales. Entonces, algo va a ser circulante si en el periodo en que en el estado está publicado se puede mover, como la plata, como los cheques, como los ahorros, como las acciones. Si eso yo lo puedo mover en ese tiempo, ¿qué dice el Estado? El Estado debe de decir siempre, acá de hecho no lo dice y debería de decirlo, que es con respecto del año tal y cuál es el periodo que comprende, porque uno también puede hacer estados mensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, como uno quiera. Lo importante es que si el periodo dice que es de 3 meses, que en esos 3 meses se puede mover, es un activo circular. Si no se puede mover en esos 3 meses, no es un activo circular. Por ejemplo, si yo tengo unos bonos, no, digamos, si yo tengo un ahorro a la vista, perdón, a la vista no, si tengo un ahorro a largo plazo, a 5 años, en un banco, digamos, no es un activo circulante porque yo no lo puedo mover en ese año. Tengo que esperarme 5 años hasta poder sacarlo. Entonces no es circulante. Pero si es un ahorro a la vista que yo puedo sacar y mover como un ahorro, una cuenta de ahorros normales, entonces es circulante. ¿Quién más? Nada, solo que Caro y Raquel tienen el micrófono prendido por aquello. Ay, perdón. Cuidado les pasa como una amiga mía que dijo que se estaba agarrando una teta un día de estos en una videoconferencia. Qué vergüenza. Nico, tengo como ciertas preguntas, pero yo creo que no son tan objetivas, entonces es el problema. No Digamos, yo vi importa. el video que usted que puso para hoy de la mañana. Ujú. Y digamos, el que usted hizo el pasado, el de balance general, todo me quedó muy claro, Ujú. pero como la segunda mitad del video de este nuevo, que es el de ya la parte del estado de resultados donde usted saca porcentajes y etcétera, Ujú. me queda como un poco confuso. No Ok. sé. Voy a abrirlo y vos me vas diciendo. Ok. Vamos a ver. Aquí está el ejemplo. Muy bien. A ver. Ajá, exacto. Esta parte donde ya sale la parte, el lado derecho es donde la vara se pone como confusa, porque el lado izquierdo es más o menos de lo mismo que se vio la vez pasada, un poquito. Sí, es catalogar, pero es catalogarlo con los nuevos nombres de Términos. las cuentas, digamos. Ujú. Sí, pero ya esta parte de la derecha, o sea, como ese machote, me parece como que no sé si yo puedo llegar a hacerlo. Me explico, como de no Para ver eso les esto. puse la estructura. Ok. Aquí en esta pestaña está la estructura, con cualquier número sirve, digamos. Ujú, ¿Verdad? Vean que yo aquí les puse un 100 por ponerles un número. Les puede haber puesto cualquier número, que la estructura es lo que cuenta, ¿verdad? ok. Básicamente, lo que tenemos que pensar es que el estado de pérdidas y ganancias lo que dice es cuánta plata me entró, cuánta plata gasté y cuánta plata me quedó. Eso es todo lo que dice. No es nada complicado si uno lo reduce de esa manera, ¿verdad? Entonces, normalmente está planteado para un negocio que vende cosas, aunque también tiene que ser aplicado, lógicamente, a los servicios. Entonces, cuando yo vendo cosas, me entra plata, ¿verdad? Sea lo que yo venda, sea objetos o venda servicios. Supongamos que yo tengo una venta de chayotes, ¿verdad? A mí me costó
Bueno, no, los chayotes no es un buen ejemplo porque yo no hago crecer los chayotes solo, ¿verdad? Pero digamos, supongamos que yo vendo artesanías, ¿verdad? Entonces yo, para vender las artesanías, tengo que haber comprado productos, tengo que haber procesado los productos y tengo que haber también gastado otras cosas para poder hacer los productos. Normalmente yo tengo las ventas, que es la plata que me entró cruda. A eso yo le voy a quitar los insumos necesarios para ese producto. Esos son los costos de las ventas. Entonces, pongamos el ejemplo aquí de artesanías. ¿Verdad? Entonces, digamos que yo en artesanías vendí 500, ¿verdad? Y que de las artesanías yo tuve que invertir 100. ¿En qué tuve que invertir 100? En madera, en pintura, en electricidad, en lijas, por decir algo, ¿verdad? Entonces, estos son los costos de las ventas. Los costos siempre son un gasto y todos los gastos van negativos. Vean que yo nada más le pongo un menos. Si estoy jalando la fórmula de otro lado, nada más igual le pongo un menos, ¿verdad? Si ustedes quieren que automáticamente la hoja de cálculo les ponga el más y el menos, ¿verdad? Y les ponga colorcitos, nada más le damos control 1 y nos sale esta ventana con el formato de las celdas, nada más le decimos que haga el separador de miles y los números en rojo, los negativos en rojo y ya el solito lo va a hacer. Bueno, entonces, las ventas es positivo porque es plata que entra. Las ventas el costo de las ventas es negativo porque es plata que sale. Yo lo que necesito aquí es simplemente hacer una suma para que me diga, después de que ya yo pagué todo lo que me costó hacer la artesanía, me quedaron 400 colones, ¿verdad? Entonces, eso significa que yo tuve una ganancia expresada en unidades, son 400, ¿verdad? Una ganancia bruta. Es decir, de los 500 yo voy a recuperar 400 para otras cosas. Pero también lo puedo expresar como un porcentaje. Y expresarlo como un porcentaje es muy simple. Lo único que yo tengo que hacer es dividir la utilidad bruta entre las ventas, porque lo que estoy sacando es una proporción. La próxima clase vamos a hablar más sobre este tema de las proporciones. Entonces, simplemente pongo una fórmula donde cojo la utilidad bruta y la divido entre las ventas, ¿verdad? Voy a ponerle más ceros porque sin ceros no me dice la verdad. ¿Ves? Ahí dice que 0.8. 0.8 es lo mismo que 80%. Es exactamente lo mismo. Entonces yo tuve una ganancia bruta del 80%, ¿verdad? Mucha gente es simplista, ¿verdad? Porque la gente piensa que yo vendí y una vez que yo recuperé lo que vendí, nada más tengo que comprar otra vez para seguir haciendo y seguir vendiendo. Pero hay otros gastos, ¿verdad? Hay gastos operativos, que son los gastos que me permiten a mí seguir adelante, y hay gastos generales, que son gastos que tienen que ver también con la operación de lo que yo hago. Es decir, yo necesito, además de vender cosas, ¿verdad? Yo voy a gastar, por ejemplo, en un alquiler, o podría gastar en servicios que yo pago, ¿verdad? O podría pagar en asesorías que yo necesito, capacitaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces supongamos que yo, para todas esas ventas que tuve de 500 en ese año, tuve que pagar, digamos que tuve que pagar, en otros gastos tuve que pagar 125, digamos, ¿verdad? Entonces, esto es en todos esos gastos que yo necesito hacer. Pero resulta que puedo ser que tenga otros ingresos, ¿verdad? Puede ser que yo haya cobrado una herencia, que puede ser que yo haya subarrendado un pedazo de mi taller,
¿verdad? Entonces yo podría tener ingresos por alquiler, o podría poner venta de activos, ¿verdad? Que no son las ventas de mi producto, pero son ventas y entonces me generaron plata. Y yo tuve unos ingresos de 70. Todos los ingresos son positivos, todos los egresos son negativos. Ahora sí, la utilidad operativa, o sea, lo que yo me gané después de haber pagado los materiales y pagado el funcionamiento de mi empresa, más las otras platas que me pudieron haber ingresado, es igual que la suma de los gastos, los otros ingresos, más los gastos generales, más la utilidad bruta. Y esta utilidad bruta es lo que me queda después de haber pagado los materiales y todo el funcionamiento de mi empresa. Pero hay otros gastos. Y estos gastos se ponen antes de impuestos. ¿Por qué? Porque los intereses que yo pago son exentos de impuestos. Ojo, no es la cuota que yo pago, son los intereses. Y esto es muy importante, lo vamos a ir viendo más adelante, lo vamos a ir elaborando más, ¿verdad? Cuando yo tengo un préstamo, yo pido una plata y una parte de lo que yo pago son intereses y la otra parte es de amortización del préstamo. La amortización del préstamo, esa no es deducible de impuestos. O sea que la cuota no es deducible de impuestos, es solamente la parte de intereses. Entonces supongamos que yo pagué, que yo pedí una hipoteca para poder hacer mi taller, ¿verdad? Y entonces yo tengo que pagar intereses de la hipoteca, ¿verdad? Y que yo pagué, qué sé yo, digamos que yo pagué 150 de intereses porque estoy hasta las orejas de deudas, ¿verdad? Esos son gastos financieros. Igual si yo tengo que pagar impuestos de venta, no están incluidos acá, pero son gastos financieros. Si yo tengo que pagar salarios, no son salarios, prestaciones sobre los salarios, son gastos financieros, es decir, son plata, ¿verdad? Que no es contra un producto, sino que es plata por otra cosa. Ahora sí, vuelvo a hacer una suma y a la utilidad operativa le quito los gastos financieros y la forma de hacerlo es con una suma porque ya yo puse este número negativo. Me da la utilidad antes de impuestos. ¿Cómo calculo yo el porcentaje de esta utilidad que tengo que pagar de impuestos? Aquí estamos utilizando una tasa impositiva del 30%. Entonces yo simplemente... Nico, ¿qué significa esa tasa impositiva? La tasa impositiva es que el impuesto sobre la renta en este país, usted lo paga de acuerdo con lo que usted gane, ¿verdad? Si usted gana menos de 1.125.000, una cosa así, usted no paga. Okay. Si paga entre 1.125.000 y 2 millones, paga 10%. Si gana de 2 millones a 5 millones, paga 15%. Y si gana más de 5 millones, entonces paga 30%. Te estoy bateando los números, ¿verdad? Pero es que es escalado. Sí, ya me acordé más o menos. Entonces, imaginémonos que esto son millones. Yo me gané 195 millones. Entonces, de ahí sí tengo que pagar el 30%, la pena máxima, digamos, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es sacar el porcentaje, el 30% de 195. Entonces, 195 por 0.3, ¿verdad? 0.3 es exactamente lo mismo que decir 30%. Incluso acá yo puedo poner 30%. Así lo puedo poner, igual la hoja me lo va a hacer. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero recuerden que esta vaina es negativa. Porque es un egreso. Entonces le pongo un menos antes. Antes del 30, antes del 195, no importa. Ajá. El IVA
¿A dónde se incluye? Es un gasto financiero. Ok. Se pone antes porque aquí lo que nos interesa es el impuesto sobre las ganancias. Porque vean que Ah, utilidades son ganancias, ¿verdad? ok, ok. Entonces, el impuesto sobre el impuesto del valor agregado es antes de llegar a las ganancias. Entonces se pone como un gasto financiero. Bueno, volviendo aquí. Ya tenemos que entonces el 30% de 195 son 59. Estoy casi seguro que debe haber unos decimales por ahí, efectivamente, 58.59. Si ustedes quieren verlo todo con decimales, entonces nada más le vamos poniendo más ceritos y ya está. Por aquello, ¿verdad? Para que sea todavía más evidente. Supongamos que si esto eran millones de pesos, de ahí son 500,000 pesos que no estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, como que sí vale la pena. Bueno, ahora sí. Para sacar cuánto es lo que me queda para los accionistas, si yo soy el artesano, es cuánto me queda a mí, ¿verdad? El accionista soy yo, punto. Entonces, otra vez hacemos una suma. Y este dinero es el dinero que efectivamente me quedó a mí. Yo con esto puedo hacer lo que me dé la gana. Esa es mi verdadera ganancia. Ya pagué intereses, ya pagué impuestos, ya pagué todo lo que gasté en trabajar y pagué todo lo que gasté en materiales. Entonces, esa es mi plata. Y esto debería de reflejarse eventualmente en el balance general como que, a ver, contésteme. ¿Cómo se vería esto en las utilidades disponibles para los accionistas? ¿En qué rubro iría en el balance general? En patrimonio. En patrimonio. Chiquilla, Entiéndase, más es inteligente. la platica que yo tengo al final del año, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, yo quiero saber cuál es la utilidad verdadera de todo mi brete, ¿verdad? Después de haber hecho toda esta vaina, yo cojo la utilidad disponible para los accionistas y la divido entre las ventas, que es la plata que originalmente me entró, ¿verdad? Dice que es un 27%. 27.30%. Después de todo un año de bretear, lo que yo me gané fue un 27.30% de lo que yo vendí. ¿Eso qué significa? Que yo soy 27.30% más rico que el año pasado. Profe, Ajá. el margen de utilidad bruta, el porcentaje, es como una representación, o sea, que realmente no la ocupo en todo lo que estoy haciendo. Como que me va a cambiar el resultado o algo así. A ver, no entendí la pregunta. El que dice margen de utilidad bruta o margen bruto, es el porcentaje. Es un porcentaje de lo que yo tuve que gastar para vender. Sí, por lo mismo, entonces es como una representación para un porcentaje. Sí, es el 400 en porcentaje. Pero, ajá, entonces, pero eso no me va a cambiar, o sea, si lo pongo o no lo pongo, no me va a cambiar el resultado. No, eso es para yo saber. En realidad se Bueno, los estoy poniendo ahí como un comercial para la próxima clase. bueno, es que yo no lo sé. No, si ustedes quieren lo quitan y tiran puras sumas, ¿ya? Ok. Pero esto va a ir complicándose, obviamente, ¿verdad? Porque vamos a ir refinando cada vez más los conocimientos. Entonces, es bueno que vayamos fobiándonos con los porcentajes de una vez. La próxima clase es toda de porcentajes. ¿Ya ahora sí te quedó claro, Raquel? No está Raquel. Sí estoy, perdón, es que no lograba quitarle el mute por alguna razón. Sí, ya, ahora sí me quedó más claro. Es que a mí me es más fácil cuando estoy como interactuando para Claro, entender. claro. Sí, pero entonces, digamos, para esta práctica está dentro de las prácticas que usted nos mandó, ¿verdad? Uh-huh. Para una pregunta, porque yo traté como de
ver si entendía algo, porque usted mandó varias prácticas. Yo realmente solo hice la del presupuesto y la de los 2 videos que usted mandó, porque fue lo único que logré como hacer. ¿Había que hacerlas todas y en teoría yo debía entenderlo todo o solo la de esa compañía Owen Davis? La idea es que ustedes hagan todas, porque solo practicando lo van a entender. Sí, es que yo aún lo intenté y no lograba como, digamos, ahora con esto que usted nos explicó, ¿cuál es como la ideal para ya practicar? Todas. Todas. No Es que, solamente eso, sino que además ustedes deberían de ir a la bibliografía del curso, coger el Ajá. libro y hacer Sí. todas las que salen en el libro. Sí, sí. Ese libro que yo les puse a ustedes es un libro, el de Hitman, es un libro para aprender a distancia. Entonces, es una salvada, ¿verdad? Cuando ustedes se meten aquí, es una salvada porque entonces, al usted leerlo todo, él va llevándote de una manera de que uno va entendiendo poco a poco. Y sobre todo, este libro de acá tiene muchas prácticas que le permiten a uno que le surjan las dudas y las trae, la mayoría las trae resueltas. Las que no trae resueltas, yo tengo el libro de la UNED y el libro de la UNED sí las trae resueltas. Entonces, si ustedes ven y quieren el resultado de alguna, me avisan y yo les tomo foto y se las paso. Ok, muchas gracias. Sí, es que a veces, no sé si me cuesta un poquito. No, a todos nos cuesta. Yo este curso Profe, justamente lo llevé a distancia, entonces tuve que hacer todo este proceso. Profe, Ujú, al menos yo, bueno, yo no sabía nada del tema, excepto del balance general, que al final igual me dio guerra, ujú. pero igual intenté hacerla. De hecho, esto se va a reír de mi trabajo porque sinceramente fue un bateo. Solo que sí tengo algo que dejé en blanco porque no lo intenté del todo. Bueno, sí lo intenté, pero no me dio y me estresé. Igual busqué información por Google aparte y todo, tutoriales y todo. Era hacer el estado de resultado basándome en el cuadro de debe y haber. Ajá. Y eso, por más que busqué información y videos El de explicando, la no perla, entendí. no. Es Mm, no, era uno que traía un cuadro que decía debe y otro que decía, a ver, este. no. Es que este cuadro obviamente yo lo cambié porque ya lo Ah, sí, ordené. ese. Sí, ese es. Ok, sí, lo primero que hice fue hacer la catalogación, ¿verdad? Y simplemente fue utilizando los números a partir de mi catalogación. Menos, 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 y más, y más, y más, y ya. O sea, vea que todo este montón de cosas que hay aquí no se usan, porque no eran Entonces, de este pero, estado. Solamente me están pidiendo el estado de ajá, resultados. ajá. Ajá. De hecho, eso también me confundió mucho, que yo, pero si esto no pertenece a esto, ¿por qué sale aquí? Igual Porque cuando pensé en usted va a hacer borrarlo. un estado de resultados, le va a salir un montón de información irrelevante Sí, o que no es de ese estado, ajá. sino que es de otro. Sí, de hecho yo pensé en borrar y de hecho borré algunos, pero otros sí me dejaron muy confundida, entonces los dejé. Lo que me estaba matando era como los conceptos del debe y el haber. Eso fue Estos son básicamente lo que... conceptos contables, Ajá, ¿verdad? Esto es una cosa complicadísima, yo lo odio, porque para mí siempre esto primero no es tan difícil, pero por alguna razón las palabras no ayudan, ¿verdad? Entonces, cuando les llegue algo así, ustedes vean el nombre, no vean si debe o haber, nada más vean el nombre, porque nosotros no vamos a ver principios de contabilidad. Para eso en su momento ustedes contratarán un contador. Esto que estamos haciendo acá es para que ustedes entiendan cómo funcionan y cuando ya ustedes comprendan cómo funcionan, hacemos análisis financiero. Todavía no hemos empezado la parte de análisis porque no hemos tenido el chance y porque en realidad necesito primero que entiendan cómo funcionan, qué dicen. Ya después hacemos el análisis. profe, el Ujú. ejercicio número 6
decía realice los estados financieros. Con eso supongo que se refiere tanto al balance general como al estado de resultados. ¿Es así? Depende, porque como yo cambié las cosas, creo que ahora tengo otro orden. Vamos a ver el planteamiento. Es el 5. En el 5 viene, sí, es este. El de Roselia Salguero. No, el 6. Bueno, espérese para ver. Vamos a ver. Nico, Sí, en pocas palabras, lo que la compañera está preguntando es qué incluye un estado financiero, si balance general y estado de resultados, o solo un balance general. los dos son estados financieros. Entonces, cuando usted dice un estado financiero, hay que incluir los dos. Es que yo busqué en internet y salía que era un balance general, un estado financiero, un estado de resultados y una caja de flujo, algo así. Ok, Pero el ese último asunto no lo hemos es, visto. el asunto es que ustedes cuando buscan en internet, porque les digo porque a mí ya me pasó, Ajá. uno busca en internet y hay tal variedad de formas de presentar las cosas que termina Sí, uno más enredado del asunto, ¿verdad? sí. Entonces, yo les recomiendo, no busquen en internet, busquen en los libros que yo les di. Ok, entonces el estado financiero, ¿qué incluiría? ¿El balance general? Los estados financieros son 4, Ok. ¿verdad? Son 4 y son los estados financieros. Cada estado financiero tiene un nombre distinto, ¿verdad? Está el balance general, que es el que refleja el estado general de la empresa en todos sus activos, las cosas que se tienen, las cosas que se deben. Es decir, refleja la empresa lo que tiene y cómo se financia eso que tiene, ¿verdad? Ese es el balance general. El balance de pérdidas o ganancias, que es el que acabamos de ver con todo el detalle, el estado de resultados, que es lo mismo que el estado de pérdidas y ganancias. Alguien sigue con la cámara, con el micrófono abierto. El estado de resultados lo que hace es que refleja la actividad de la empresa y cuánto ganó, cuánto gastó y cuánto le quedó, ¿verdad? El siguiente es el estado que se llama flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo, que no lo hemos visto con mayor detalle, pero que ustedes de todas maneras en la práctica ¿cómo se llama esto? De su presupuesto anual, lo que hicieron fue un flujo de efectivos. Y lo que hace es decir cómo se movió la plata de la empresa durante un año, ¿verdad? Y finalmente está el otro estado, que ahorita se me va el nombre, que es el que refleja lo de las acciones, cómo se repartieron los capitales, ¿verdad? Es decir, la ganancia, cuánto se le dio a los accionistas y cuánto se guardó. Y esos son los 4 estados financieros. Ok, entonces cuando usted dice en las indicaciones que realice un estado financiero, hay que hacer un balance general, un estado de pérdidas y ganancias, un estado de ganancias retenidas, un estado No, de flujo, los 4. no. No, Yo digo, los estados financieros son 4. por eso hay que hacer los 4. Si es los estados financieros, no el estado financiero, porque puede ser uno de los 4, Ya. Ok, ¿verdad? Porque los gracias. estados financieros son 4. Profe, es que en el punto 5 sí decía que hiciera los estados financieros. Bueno, pero es que ustedes solamente les enseñaba a hacer 2. Sí, es que eso fue otra cosa, como decía los estados financieros, en la presentación que está, bueno, que se subió, está, ahí dice los 4, el balance general, el estado de resultados, flujo efectivo y las ganancias retenidas. Y entonces, en el momento de hacer este punto 5, que decía los estados, como el flujo efectivo y las ganancias retenidas, bueno, realmente es como una comparación de 2 años y este solo trae un año, entonces tal vez ahí había como mucho enredo de cómo hacerlo.
Y Si no se sabe ustedes leen, cuatro, ¿no? si ustedes leen con cuidado todas las lecturas, deberían de poder hacerlos. Pero yo solamente les estoy explicando estos dos. ¿Por qué? Porque el de flujos de efectivo, tal cual viene en el libro, es un estado que es tremendamente complicado y que a ustedes no les va a servir de mucho como gestores culturales. Ya, a ustedes les va a servir verlo, pero no les va a servir hacerlo. Los que son más importantes para nosotros como gestores culturales en este momento son el estado de resultados, el de pérdidas y ganancias y el balance general. Esos son los que nos van a servir más. De todas maneras, cuando entremos a la parte de las razones financieras, vamos a usar los otros. Pero yo lo que quiero es que ustedes tengan algo que les sirva para usar, no un montón de información porque sí, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cuando tengan una consulta, no busquen en Internet, porque en Internet cada país le dice distinto a las cosas. Cada contador le dice distinto a las cosas. Apeguémonos a una nomenclatura común, que es la que está en los dos libros de finanzas que yo les pasé. Consulten los libros, o a mí, obviamente. Profe, ¿y qué pasa si ocupo hacer un balance de resultados, pero en los datos no hay nada que diga depreciación? Entonces no lo puedo incluir. Ah, ok, no es necesario que esté. Es que lo que pasa es que el estado, cuando yo hago un estado financiero, yo necesito los datos. Si a mí no me dan todos los datos, yo lo hago con los datos que tiene. Y si no, entonces no los puedo incluir. Ay, profe, es que le he dado vueltas y vueltas a esos balances y no me cierran. Digamos, se supone que los pasivos totales y patrimonios tienen que dar lo mismo que los activos. Y no me da de ninguna forma. Me queda como de 100 de diferencia o así. Pero ustedes ya vieron el ejercicio resuelto. A este que lo Sí, ese tengo sí aquí. lo pude hacer, pero los demás siempre me queda como un faltante. Los demás, ¿cuáles? Los demás que has tratado de revisar. Ajá, los otros ejercicios. De los otros ejercicios de estas prácticas o del libro. No, de las que vos dejaste en mediación. ¿Cuáles? A ver, cuénteme. O me Vamos a ver. comparte el ejercicio y así lo revisamos. Ok, yo tengo una pregunta con eso que dice Caro. Digamos, yo hice la de, bueno, las dos que decían de balance general, la de Fernando y el otro muchacho, Ulises. Ulises. Yo la hice y me quedó una diferencia como súper poca también, pero lo que yo identifiqué es que había un problema en la manera en la que yo estaba clasificando ciertas variantes, que es eso lo único que me puede hacer pensar que estoy haciéndolo mal. Pero, por ejemplo, ya pregunté ese que era el de la inversión en el mercado de dinero, entonces ya ahorita lo vuelvo a intentar. Pero lo que creo ahí de lo que dice Caro es que el error tiene que ser en la clasificación. Es probable. Nico tiene el micrófono, Nicole, el micrófono abierto. Bueno, Profe, aquí lo tengo. Aquí está abierto por si quieren que lo revisemos. Ustedes tienen Yo sus preferiría revisar el otro, el de la perla, el que estaba anteriormente. el de la perla. Ese era el 6. No, el 5. Ahí No está. sé, pero ese. Yo preferiría revisar ese que el otro de balance general, porque el otro es muy similar al que usted nos explicó por el tutorial de YouTube. Aquí pasa lo siguiente. Esta es una práctica que yo justamente descargué de otro lado. Entonces se la trae, ¿verdad? Porque los nombres no necesariamente le van a decir a todo igual. Pero bueno. Pregúnteme. ¿Qué vemos primero? Este. Sí.
Vamos a buscar el enunciado para tenerlo visible todo. Ok, aquí está. Ajá. Se le solicita elaborar todos los... Bueno, sí, el enunciado no dice nada más que todos los datos. Vamos a partir esta pantalla. Muy bien, ahí está. Ok, entonces según esto, lo que tenemos que revisar es la caracterización, ¿verdad? Cómo cada uno de ellos está puesto. Perdón que los había sacado sin querer, no me he dado cuenta que los había sacado. Vamos. Ok, entonces, estado financiero por un lado y por el otro lado tenemos cuenta. Entonces, acreedores nos está apareciendo como un pasivo corriente en el balance general. Alquileres de producto. Aquí está. Es un ingreso. Y aparece en el estado de resultados. Aquí lo que suele ser difícil de este ejercicio es que los nombres son muy capciosos, porque a mí no me dice mucho alquileres de productos, no me dice ingresos por alquilar productos, solo dice alquileres de productos, igual que en el otro lado, que dice acreedores, entonces yo, ahí es donde me cuesta la clasificación. De hecho, porque alquileres de producto podría ser un activo corriente también. Yo, por ejemplo, pensaría lo siguiente. Yo, si voy a darte los datos para que hagas algo, yo te debería de decir ingreso por alquileres de producto. Entonces ya ahí sabemos, ¿verdad? Igual que en acreedores, porque si yo aquí pongo pago acreedores, ya uno sabe que entonces es más fácil de leer, ¿verdad? Igual que caja y bancos no dice nada, ¿verdad? Yo sinceramente tuve que buscar el ejercicio, poner el ejercicio y rehacer todo el ejercicio porque los nombres eran muy, muy difíciles. Pero bueno, más bien, entonces yo creo que si ustedes comparan, como estoy haciendo yo, esta tabla de acá con el ejercicio ya resuelto, es como lo podrían entender mejor. ¿Vos tenés alguna duda específica de algún punto además de este, Paulina? No, yo no había hecho estado de resultados todavía, entonces quería, como que entendí muy bien con el primer ejemplo y ya con este, lo único que se me dificulta un toque es la clasificación, pero la voy agarrando ahí. Es normal.
Eso es normal y ven que cuando a usted no le está dando el ejercicio, casi siempre es porque la clasificación no es la correcta. Sí, de hecho, si alguien tiene alguna duda sobre ese ejercicio, bien, porque yo nada más quería así como ver ahí cómo lo iban haciendo. Sí, digamos, yo intenté hacerlo, pero no lo terminé porque no sabía cómo clasificar un montón de cosas, de variables ahí. Entonces, creo que ya respondí a la pregunta, pero lo vuelvo a preguntar. La forma de yo darme cuenta cómo se clasifica en los dos libros. Ujú. Es correcto, pero este ejercicio se las trae, ¿verdad? Porque este es un ejercicio complicado. De hecho, la idea de ponerles este ejercicio también es que vieran que no todo el mundo te presenta la información de la misma manera. Entonces, cuando uno lee un estado financiero, de pronto tiene que aprender algunos términos particulares del que hizo el estado financiero. Aquí, como lo estamos viendo, entonces, ya resuelto, podemos comparar la clasificación con cómo lo resolvieron. Profe, si nosotros vamos a aprender a usar una nomenclatura específica como la de los dos libros que tenemos, al hacer ejercicios no sé, siento que, o sea, tal vez esto sea el caso, pero cuando vaya a trabajar y tenga que usar otra nomenclatura, se me va a hacer como un desorden, porque, no sé, Por ¿qué eso es que tanto varía, digamos? usted tiene que aprender el concepto detrás de la nomenclatura, para que cuando usted lo vea en otro estado de resultados diga, ah, ok, esto yo lo conozco con este otro nombre. Okay. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que usted sepa que ventas es toda la plata que fue entrando por cosas, que fue entrando bruta, la que entró, punto, ¿verdad? Esas son las ventas. ¿Qué costos de las ventas? Es aquellos costos que yo tuve en materiales para generar esas ventas, ¿verdad? Y que la mano de obra no es un material, que la mano de obra es un salario, y como un salario, entonces es un gasto operativo, porque los gastos operativos son los que permiten a mí, los que me permiten a mí que esto funcione. Ahora bien, yo podría pensar en algún momento que si yo lo que vendo son servicios, y supongamos que yo tengo un call center, lo que yo vendo son servicios, los salarios son costos de las ventas. Y lo puedo meter ahí, no me da ningún problema, ¿verdad? El problema es si yo después de aquí, cuando llego a calcular los impuestos, si está antes o después de los impuestos. Eso es lo más importante en el caso del estado de resultados, ¿verdad? Básicamente, el estado de resultados es lo que me entró, lo que gasté y lo que pagué de impuestos. De eso se trata el estado de resultados. Y eso es lo que tengo que saber en general de este estado. Digamos, por ejemplo, aquí podemos ver en el caso de esta empresa, de Roselia Salguero de la Perla, ¿verdad? Podemos ver que ellos tuvieron un ingreso de 580,000 colones y que tuvieron un costo de 97,000 colones a la hora de sacar ya sus productos. Es decir, que el margen de utilidad operativa, lo podemos sacar acá, es esto entre esto, que tuvo una utilidad bruta del 83%. Imaginémonos que hubiera tenido una utilidad bruta de menos que eso, probablemente no le hubiera dado chance de todos los otros gastos que tuvo que ir haciendo, ¿verdad? Es decir, tuvo una cantidad de gastos operativos que le consumieron un 13% de las ventas. Y vean que aquí ni siquiera está calculado todavía el impuesto. ¿Ves? Pero estos numeritos de aquí nos van diciendo a nosotros cómo le fue yendo al negocio, ¿verdad? Vean cómo fue perdiendo una cantidad de plata en cada ocasión. Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando veo un balance. Igual acá, yo puedo ver en este balance
que tengo una cantidad de activos, o sea, que mi empresa vale 820,000, supongamos que son millones para no tratarnos tan mal, 820,000 millones de colones vale mi empresa. De esos 820,000 millones que vale mi empresa, 136,999 los debo y 683 están en mis manos. Eso es lo que dice básicamente el balance general. Esas son las cosas que tenemos que aprender de estos balances. ¿Qué es lo que nos dice de la empresa? Aquí nos está diciendo que tengo, digamos, mucha plata en la calle, ¿verdad? Que tengo 77,000 más o menos en la calle, ¿verdad? Pero que lo voy a recuperar pronto. Mientras que tengo 60,000 que debo y que no lo voy a recuperar pronto. ¿Entienden todo esto? ¿Otra pregunta sobre alguno otro de los ejercicios o cualquiera de estos temas? Profe, yo tengo una pregunta fuera de contexto de los ejercicios. Es sobre, bueno, es que no sé, estoy demasiado estresada porque yo sé que la primera entrega es antes de Semana Santa, pero estaba viendo que en mi grupo de trabajo está Fernando, pero Fernando pertenece a la generación que viene abajo, digamos, y vi que ellos están como en paro o algo así. Entonces a mí me preocupa qué hacer en el caso de que Fernando no trabaje, y no sé, eso me estresa porque después puede decir que es culpa de uno por desconsiderado o así, y no sé, estoy como muy estresada en cuanto a ese tema y con la situación en particular, digamos. Es un tema que nos tiene estresado a todos, pero el estrés hay que asumirlo y vivir con él y ver qué se puede y qué no se puede hacer. Vos no podés decidir por el trabajo de Fernando porque él toma sus propias decisiones. Si él ha decidido estar en paro, él va a tener que lidiar con esta situación. Yo entiendo que él está en un momento en que no puede responder, digamos, al trabajo que le está poniendo la universidad de la misma manera que otros, ¿verdad? Y que la forma en que él está reaccionando es diciendo no voy a hacer nada. Nosotros, los profesores, vamos a tener una reunión, vamos a abordar el tema y vamos a ver cómo hacemos para que nadie salga perjudicado. Pero vos no puedes sufrir por las cosas que no han pasado, digamos. Ok, entonces en este caso, si él decidió estar en paro, entonces yo trabajo con el grupo, con los que quieran trabajar y no, o sea, no sé, como eso. Es que cuando hay un paro, usted decide si va a trabajar o no va a trabajar. El paro es una decisión personal. Sí, sí. ¿Quién más está en paro? Ok, gracias. Con mucho gusto. Igual la idea es comunicarles pronto una solución más personalizada, pero necesitamos reunirnos para ver cómo vamos a hacer. Yo soy de la opinión personal de que cada estudiante tiene una condición específica y que uno tiene que trabajar no masificándolos, ¿verdad? No pensando que todos están en las mismas condiciones. Es un poco lo que la universidad ha hecho, ¿verdad? Es decir, todos vivimos en el siglo XXI y todo el mundo tiene internet y todo el mundo tiene una computadora en la casa. Eso no es, digamos, para mi concepto, eso no es apropiado, primero. Y segundo, sí, esto no es una cuestión antojadiza, no es porque yo como profesor decidí darles todo el curso virtual y vean a ver cómo hacen. Es una imposición desde arriba y eso trae consecuencias y esas consecuencias las tenemos que asumir todos, ¿verdad? Y bueno, lo estamos haciendo. Yo no sé ustedes, yo ayer trabajé hasta la 1 de la mañana para poder tenerles ese video hoy en la mañana. Y ahora estaba corriendo para tratar de hacer la presentación del curso que voy a tener en la tarde. Esto es mucho trabajo, yo estoy extenuado y me precio decir que soy de los que más o menos conoce algo de tecnología. No me quiero imaginar cómo están haciendo los que no conocen nada de tecnología.
¿Preguntas? Sí, profe, el punto de otros ingresos, bueno, yo estaba viendo eso de los resultados ya, digamos, yo lo coloqué en ingresos de ventas, pero yo vi que se coloca en otro lado, entonces, Se coloca después. ¿Por qué se coloca después? Porque no viene de lo que yo usufructo de mis ventas principales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo, como hablamos ahora del ejemplo, yo vendo computadoras, ¿verdad? Entonces, yo compro computadoras y las revendo. Mi ingreso principal es de comprar computadoras y revenderlas, pero puede ser que yo este año el carro que tenía lo vendí y lo vendí a un buen precio y me entró plata, pero no es plata de mi producto, es plata lateral. Me está entrando por otra cosa. Entonces no lo pongo como una venta porque a mí no me costó materiales venderlo, me costó otras cosas, no materiales, por eso se pone aparte. Porque básicamente lo que yo digo es, ventas es lo que me entró bruto por mi actividad principal. Y el costo de las ventas es lo que yo gasté para esa actividad principal en materiales. Después están los costos operativos, que es lo que yo tuve que gastar para funcionar como empresa. Y cualquier ingreso que yo haya tenido se pone después de esos dos. Ok, ok. Profe, otro punto antes que se me olvide. En la parte de mediación, donde está para seleccionar el documento de presupuesto, cuando uno le da a descargar, descarga esta práctica. Entonces, no sé ahí qué. A ver, no se me abrió. Ahí está. ¿Cómo fue? Aquí están esta carpeta, ¿verdad? No, más abajo. Más abajo. ¿La de esta semana? Ya, ¿dónde está? No, la semana pasada. Ahí, donde dice el archivo práctica presupuesto personal del semestre. Ajá. Cuando uno lo descarga, sale la práctica sobre estados financieros. O sea, descarga la otra práctica. Prácticas 1, estado financiero. Práctica estado financiero. Allá lo vamos a corregir. De todas maneras, aquí está. El flujo de efectivo mensual personal, aquí está, ¿verdad? Es más, vamos a hacer una cosa, me la voy a volar. Para que no nos dé para confusión, quitamos esta práctica porque de todas formas está en la carpeta de prácticas. El flujo mensual personal. ¿Y nadie tiene preguntas sobre el flujo mensual personal? Ese es el del presupuesto de cada uno. Ajá. De que la plata es menos la que entra. Sí, de hecho. También que la situación cambió porque ahora ya no invierto en pasajes. Ajá. En este momento. Yo en comida no, jaja. Yo sí, que sabe. Pero bueno, yo tengo una pregunta, bueno, una sugerencia ahí sobre el proyecto. Como la entrega es ahorita, entonces propuse en el grupo de WhatsApp hacer un cuadrito, una tabla con el número de grupo y el tema que escoge cada grupo. Entonces lo voy a hacer y se lo paso ahorita, Nico. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno. Nico, ¿a qué horas son sus horas de atención? No me acuerdo. Ya te digo. Ok. Básicamente como 24 horas. Vamos a ver. Tengo el programa de curso. Profe, Sí.
Yo sí, Martes de digamos, 13 a 15, dice. el Ok, flujo, gracias. perdón, el flujo de efectivo personal, yo sí, bueno, yo sí tengo digamos que a mí me cambia mucho esto porque yo trabajo y, digamos, si mis gastos, no tengo becas y todas esas cosas, entonces no sé si ajustarlo. Claro, vos tenés que poner tus cosas. La idea con es para que ustedes hagan el propio, ¿verdad? O sea, usted va a poner sus ingresos y sus gastos, los reales. Ah, ok. Ahí yo simplemente pongo un ejemplo de un estudiante porque es la mayoría de la gente, ¿verdad? Que solamente tiene ingresos o por la beca o por un préstamo, pero hay gente que no tiene préstamo, hay gente que no tiene beca. Sí, pero digamos, por ejemplo, como los ingresos míos no son fijos, sino que son, bueno, ahora no tengo, pero cuando tenga, lo espero, son por pagos, por contrataciones, lo divido por esos meses o algo así. No, es que vos podés hacerlo. Vamos a hacer un intento aquí. Vamos a ver. Voy a tratar de jalar el ejercicio. Prácticas. Muy bien. Aquí está. No, está no. Claro, no lo veo. Bueno, lo voy a descargar. Muy bien. En el caso de que uno tenga unos ingresos que son distintos, uno pone los ingresos tal cual por mes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en los ingresos, hay ingresos fijos y ingresos variables, ¿verdad? Incluso ve que aquí hay una casilla que se llama trabajos. Entonces, vos podés incluso ampliar acá y poner cada uno de los trabajos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer Laura, Festival Internacional de Cine, ¿verdad? Y le entraron 50 millones de pesos ese mes. Ojalá me entraran 50 millones. ¿Sí? Okay. Ué. Yo nada más estoy diciendo. Entonces, en el momento en que yo aquí tengo un ingreso que fue ese mes, pero de los otros meses no. O yo podría decir, es que lo que pasa es que eso me entró esa plata. Bueno, es que no sé. Si son contratos, normalmente entran en un tracto, ¿verdad? Pero si te van a dividir el contrato por meses, de cuánto te entró cada mes, ¿verdad? Entonces, supongamos, vamos a ser más humilditos. Supongamos que le entraron 150.000 colones el primer mes y 70.000 colones el siguiente mes y 250.000 colones el siguiente mes y después ya no entró más plata. ¿De qué igual es suma? ¿Verdad? Ahora, supongamos que, qué sé yo, otro contrato, qué sé yo, cuenteros, ¿verdad? Entonces, como yo ya terminé ahí y aquí los tengo traslapados, aquí me entraron 25.000 colones este mes y el otro mes me entraron 185.000 colones y en el otro mes me entraron 23.500. Y ahí va sumando. Lo importante es que yo, esta suma que tengo aquí, que es la del final del mes, me tiene que quedar como un remanente para el siguiente mes. Es decir, de este periodo paso al siguiente periodo y así yo voy teniendo un equilibrio, ¿verdad? Porque lo mismo va a pasar con los gastos. Supongamos que yo tengo, vamos otra vez al cuento de los costos de operación, ¿verdad? Yo participé en el Festival Internacional del Cine, pero resulta que tuve gastos por ese festival porque tuve que hospedaje en San José, digamos, de que de esos 150.000 colones tuve que pagar 75.000 colones de hospedaje. Lo pongo como negativo y esto es muy importante, que yo vea que la suma me da, ¿verdad? Y ahí me va alterando todo.
¿Ya te queda más claro? Súper claro ya, ahora sí. Ok, Muchas gracias. con mucho gusto. Nico, vieras que tengo un problema. Ujú. Descargué la carpeta que usted dijo que se encuentra el de respuestas y no me sale. No sé si a alguna compañera o compañero le pasa lo mismo, pero no me sale la respuesta. Digamos, la práctica ya resuelta para ir revisando la mía en que tuve mal y así. Vamos a ver, porque yo la tenía aquí abierta. Ah, bueno, aquí está. Sí, yo descargué eso y ninguna es la práctica resuelta. O por lo menos a mí, yo reviso y no la encuentro. Tiene usted toda la razón. No hay ningún archivo de... Qué raro. Profe, fue lo Que que los- yo le dije ahora al inicio, que no estaba. Sí, eso fue lo que Kiavet preguntó y yo me fijé para ver si tal vez era Kiavet que tenía problema y a los demás sí le salían y pues no sale. Y para ver Con una respuesta cosita. no sale. A mí tampoco me sale. No, no, es que si no sale, es que no sale, porque a mí tampoco me está saliendo. Ya, déjame ver si es que se los puse en otro link o si es que yo en mis fantasías ya se los puse y no se los he puesto. No, vamos a ver si aquí. No, ustedes me van a disculpar, pero yo me soñé que ya les había subido las prácticas resueltas. Ya se las voy a poner Ah, ok, bueno, gracias. a ustedes, porque si no, no me entero. Sí, es que los cargué varias veces y en ninguna. Desde ayer que usted dijo que subió las respuestas y le pregunté a muchas personas porque a mí no me salía y no me salía. Es que ustedes pueden imaginarse que cuando ya yo termino me siento tan feliz y tan satisfecho de que ya subieron, ¿verdad? Que ya las tengo listas, que me doy por servido y no hago nada, ¿verdad? Entonces voy a subírselas de una vez. Ujú. Hoja de práctica, práctica de respuesta. Listo. Fíjense a ver si ya les aparece. Las voy a bajar otra vez solo para estar seguro. Nico, a mí no me aparece el cronograma. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con el cronograma. O no sé si es que estoy buscando mal. Eso es toda una posibilidad también. El cronograma debería aparecer aquí al puro principio. Aquí. No sé por qué no lo vi. O sea, Es que Aquí, hay mucha igual yo lo cosa. mandé, perdón, yo lo mandé al grupo de gestión cultural y se lo puedo volver a mandar. Digamos, yo lo descargué y lo tengo en PDF. ay, sí, porfis, Pasa eso que me mi ayuda un amiga montón. Raquel, Pero sí, creo que ya la encontré. Profe, Mm. lo que creo que sí no está es saber como la lista de los grupos. La lista de los grupos. Aquí Sí. está. De todos los grupos. Tengo que actualizarla porque ustedes me pasaron actualizaciones, ¿verdad? No, pero por eso me refiero de todo el grupo, o sea, para los trabajos finales. Es que eso está aquí en las calificaciones, pero tengo que actualizarlo. Ah, es que no les he subido las calificaciones. Sí, por eso digo. Pequeño gran detalle. Bueno, tengo que hacer eso, ahora lo voy a hacer de una vez, a actualizarlo con las aclaraciones que ustedes me mandaron y se las subo. Ah, ok. Sí, perdón. Ujú. Sí, ya ahora sí están las respuestas. De hecho, me surgió una duda ahorita con la 2. ¿Cómo hago para hacer ese porcentaje de precisión? ¿Cuál es la fórmula? O ahí viene. Vamos a ver. El ejercicio 2. El ejercicio 2.
esto. Sí. ¿Cómo sacó eso, digamos? Ese No, eso no cuadro. lo sacas vos, eso se lo da a uno el gobierno. Entonces tengo que. ¿Cómo? Usted tiene que meterse al Ministerio de Hacienda y buscar la vida útil de todo. Vamos a ver, si no se los he puesto es porque es la próxima clase para ver la depreciación, ¿verdad? La depreciación es una hoja es un PDF que tiene el gobierno para que uno descargue y ahí viene la vida útil de las cosas. Vieron lo que me costó encontrarla, de hecho, porque antes era muy fácil, yo no sé por qué ahora lo volvieron complicado. Es esta, no es esta. Pero eso lo veríamos en la otra clase, no en esta, porque. Tengo que hacerles toda una presentación sobre la depreciación. Lo que pasa es Ok, que entonces, todavía no por tenemos ahora chance. no. Ok, gracias. Por lo pronto, nada más es contentarse con la idea de que la depreciación la determina el gobierno. Él es el que te dice cómo se deprecian los artículos y cuánto duran en depreciarse completamente. Es decir, cuánto dura en gastarse completamente. De hecho, se supone que un carro se contempla hasta el 70% de la depreciación y después de eso lo que impera es el mercado. El gobierno sigue diciendo vale 70% así el carro sea antiquísimo, ¿verdad? Porque una cosa es el precio de mercado y otra cosa es el precio de libros. El precio de libros vos lo encontrás cuando tenés un bien mueble o un bien inmueble, lo encontrás en la página del registro de la propiedad. Ahí dice cuánto es lo que vale ese bien según está registrado. Ese es el precio de libros. Pero el precio de mercado es otro. Para ponerte un ejemplo, yo puedo que en la municipalidad diga que mi casa vale 30 millones de colones, pero si alguien me la compra en 70 millones de colones, yo la vendo en 70, ¿verdad? El precio de mercado es 70. El precio de libros es otro. Un carro, por ejemplo, un carro puede ser que esté totalmente depreciado y que valga 1 millón de pesos, aunque sea un Mercedes del 78. Y resulta que hay un coleccionista que le gustan los Mercedes y que ese Mercedes está lindísimo porque yo lo he cuidado mucho y el precio de mercado es de 80 millones de colones porque alguien está dispuesto a venderme en 80 millones, comprarme en 80 millones de carro, aunque sea un carro que en el registro dice que vale 1 millón. Entonces, eso son la diferencia entre lo que dice el gobierno y lo que en la vida real o en el mercado se puede valorar. Bueno, si no tienen más preguntas, creo que ya yo podría irme desconectando para arreglarles lo de las calificaciones y subírselas. ¿Estamos? Listo. Bueno, muy bien. Cualquier cosa ahí me están escribiendo por cualquiera de los medios que hay y yo voy a tratar de hacerles las respuestas escritas y si no se puede, pues les hago un videito. Profe, ¿sabes? Antes de irse, en Telegram usted había hecho igual un canal, ¿verdad? Si ese sí se queda como canal o era un grupo lo que tenía que hacer. Era un grupo, es que yo no entendía que en Telegram canal era lista de difusión. Okay. Voy a tratar de hacer un grupo, ahí igual te meto a vos y después vamos metiendo a todo el mundo. Porfa. Ok. Uy, sí. Ok, lindo Ahora, día. recuerden, yo no voy a estar contestando cada vez que ustedes tengan una pregunta, porque yo puedo estar ocupado en otra cosa. Voy a ir contestando conforme vaya pudiendo, ¿verdad? Sí. Y esta clase la vamos a subir al final. La va a poner en mediación. Bueno, en YouTube con link en mediación. Que les vaya muy bien, que tengan buen día y nos estamos hablando. Igual, chao. Hasta luego.